a todos y a todas, y gracias. Muchas gracias por venir. Hoy vamos a hablar de algo que deberían enseñarnos en nuestro día a día, que todos y cada uno de nosotros sabemos, y es que tenemos fecha de caducidad. En esa fecha de caducidad se producen al final de nuestros días fenómenos que nos llevan a tener señales que nuestro momento vital está llegando. Esta conferencia la vamos a dividir en dos partes. Una, entendiendo nuestras señales, nuestro momento final. ¿Qué ocurre cuando se nos está acercando nuestro día? Y la segunda parte, ¿qué ocurre cuando se desenlaza el día final que para los humanos, para la parte terrenal, llamamos muerte, que no es tal? Hoy tengo a bien comenzar con una señora que tuvo el cariño, es que me emociono, la galantería y la condescendencia para conmigo, de cuando le dije: Lola, quiero que hables aquí de tu libro que es importante que todos sepamos entender, y libro de que todos y cada uno de nosotros ha tenido una experiencia así en algún momento de nuestras vidas, con esos familiares que se marcharon, que se fueron y que desencarnaron. Por ello vamos a comenzar con la doctora Lola Aparicio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a verme, a acompañarme. Yo soy médico general. Veo que hay compañeras del centro de salud que también han venido también a verme hoy. Y por circunstancias casuales o casualidades de la vida, pues escribí un primer libro en el año 23, describiendo las fases del tránsito, y luego la editorial, porque tuvo éxito, el libro se vendió muy bien. Eso quiere decir que el mensaje que lleva el libro es algo que interesa a las personas, ¿no? Quizás también el momento en el que salió pues era algo que despertó interés, y me pidieron que hiciera un nuevo libro que se llama así: Las historias no contadas. En estas historias no contadas son, como ha dicho Ana, a la cual agradezco que me haya invitado, por favor, y al señor Teo, que tenía muchísimas ganas de conocer, aunque a él le parezca que no mucho, pero sí tenía ganas de conocer. Como ha hecho así un gesto, digo, bueno, me habían hablado de ti, lo mismo que de Ana y de mucha gente que os veo por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas historias? Pues son historias que suceden, a las personas les suceden, pero no las cuentan. Si se las cuentan al médico, corren el riesgo de que acaben medicados. Entonces no quieren contarlas al médico. Si se la cuentan a un familiar o a alguien cercano, pues como no son bien entendidas, pues no le prestan atención, dice que son fantasías, que son historias. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente pues se las calla, o se la cuenta a un par de personas y ya no la vuelven a contar. Y ahí es donde aflora nuestra conciencia, o lo que en realidad somos. Entonces yo he empezado esta exposición de esta manera. Primero, hay aquí una confusión, vamos a hablar de conceptos. ¿Qué es el espíritu? El espíritu, bueno, yo siempre suelo empezar las conferencias preguntando qué es lo contrario a morir, porque nosotros vivimos en un mundo dual, de blanco y negro, de frío-calor, vivimos en la dualidad de la cual tendremos que tender a salir de ella. Pero en este mundo dual, ¿qué es lo contrario a morir? Y la gente dice, vivir. Bueno, lo contrario a morir es nacer, porque todo lo que nace muere, todo lo que muere nace, y las dos
los dos eventos, tanto nacer como morir, se desarrollan en la manifestación de la vida. De manera que todo es vida, tanto es vida nacer como es vida morir. La gente dice, bueno, morir es ley de vida, es que es vida. Nacer, bueno, pues nacer forma parte de la vida, son manifestaciones de la vida. De manera que todo lo que nace muere, todo lo que muere quiere decir que ha nacido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nuestro universo, sabemos que nuestro universo un día nació. Y los astrofísicos nos están diciendo que un día va a morir. Sin embargo, nuestro espíritu es eterno. Dice, bueno, ¿y eso cómo es? Porque nuestro espíritu, esa chispa divina, no viene viene de lo que formó el universo. No viene del mismo universo, sino de aquello que creó el universo. San Juan de la Cruz decía que era el origen de todo lo originado, pero que no tenía origen. Y sin embargo era origen de todo lo originado. Nosotros, en esa fractal divina, nunca hemos nacido, luego nunca moriremos. Por eso tenemos un espíritu que es eterno y es inmortal, que es lo que la Capilla Sixtina, pues Miguel Ángel quiso reflejar en cuanto a que dio vida a lo que está creado, pero no para nuestra mente lo del infinito nos cuesta mucho trabajo entender porque no tenemos la mente adecuada para ello. Aunque los científicos traten de devanarse los sesos, es muy complicado. Simplemente decir que el infinito creó el universo morirá, pero nosotros tenemos una parte de eternidad que es nuestro espíritu. Pero también tenemos el alma. El alma está emanada o sale del espíritu y es la que va recogiendo, tiene una personalidad, tiene individualidad, tiene una historia personal y es la que va recogiendo de vida en vida, de vida en vida, de vida en vida. Es como si tuviéramos muchas vidas, pero tenemos unas almas que van recogiendo y van suministrando toda la información recogida a través de las vidas, se la suministran al espíritu, ¿no? Entonces, ¿quién hace ese trabajo? Lo hace la conciencia. La conciencia, nosotros, todo ser vivo tiene un nivel de conciencia. ¿Una hormiga tiene nivel de conciencia? Sí, nivel de conciencia de hormiga. ¿Un ser humano tiene conciencia? Sí, nivel de conciencia, y todos los seres humanos tenemos un nivel de conciencia. Hay gente que tiene un nivel de conciencia muy bajo, otro tiene un nivel de conciencia muy alto. No somos iguales porque, como hemos dicho, el alma tiene individualidad. Vamos aprendiendo cosas, vamos saliendo de esa ignorancia. ¿Cómo lo hacemos? Pues la conciencia tiene primero una parte que es general, es conciencia de que está en el mundo, de que hay otros seres humanos, de que estamos inmersos en un universo, tenemos una conciencia general, pero luego también tenemos una conciencia personal, tenemos lo que se llama autoconciencia, de seres individuales que vemos la vida de una manera absolutamente peculiar. Como yo veo la vida, no la ve nadie. Y como la ve Ana, no la ve nadie. Y como cada uno de vosotros veis la vida, no la ve nadie. De manera que somos individuales en ese sentido, peculiares, indispensables. Y luego también tenemos la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Tenemos una conciencia moral. Nosotros vivimos una vida de una manera individual, la conciencia reflexiona sobre eso, se lo transmite al alma, el alma recoge todas esas experiencias y cuando nos vamos estamos nutriendo al mundo espiritual, a ese mundo espiritual que no tiene origen, pero es origen de todo lo originado, esa parte que es eterna. De manera que habría que redefinir el concepto de muerte. Tenemos un concepto de muerte solamente basado en el primer concepto. Esto es lo que yo abogo en este segundo libro. Hay que redefinir lo que es la muerte. No podemos seguir manejando conceptos de la vida y la muerte como lo estábamos manejando hasta ahora. Ahora sabemos muchas cosas más. O sea, nuestro nivel de conciencia
personal y colectivo ha aumentado con la experiencia cercana a la muerte, con las visiones de los moribundos, con los casos que estamos recogiendo y la neurociencia. Se está avanzando mucho en lo que es la conciencia, sabemos muchas cosas más, con lo cual la muerte hay que redefinirla. Ahora mismo la muerte tiene 3 vertientes. La primera es la física. A la física la llamamos agonía y eso se queda en manos de los médicos. Bueno, la muerte en general se ha quedado en manos de los médicos, porque la gente trasciende masivamente en los hospitales. Antes se lo hacía en la casa, públicamente, con los vecinos, con los amigos, venía el cura, tenía una versión ritual y religiosa. Hoy todo eso se ha desprendido y se trasciende masivamente en los hospitales y mínimamente acompañado. La muerte hoy en día se ha quedado en manos de los médicos, que la tienen, y yo soy médico, por eso puedo hablar con cierta propiedad, porque conozco a la profesión, la tiene como un fracaso profesional, como un fracaso de la medicina. Y la muerte no es un fracaso de la medicina, ya hemos visto que la muerte también forma parte de la vida, no es un fracaso de la medicina. El médico consciente sabe que tiene que luchar, utilizamos términos bélicos, tenemos que luchar contra la enfermedad, pero contra la muerte no podemos luchar. Es como si quisiéramos luchar contra el parto y tratar que el niño no nazca, porque viene un mundo muy peligroso y hay muy mala gente y te van a romper el corazón y va a tener que pagar hipoteca. No nazca, pues el niño va a nacer de todas formas. Bueno, pues las personas nos tenemos que ir cuando nos tenemos que ir, y no es un fracaso de la medicina, ni es un error de la naturaleza, ni es un conflicto. Hoy la muerte es un problema. Tienes a alguien enfermo, terminal, en el hospital y no sabes qué hacer. La gente no sabe cómo acercarse al que se está muriendo, no lo sabe. Le tienen miedo, no se han acercado nunca, no saben ni lo que es la muerte, no saben nada. Bueno, porque se nos ha ocultado además, O sea que ni los médicos te dejan entrar, ni nadie habla de la muerte, ni qué es la muerte. O sea que te llegas a enfrentarte a ella de una manera absolutamente solitaria. La gente se enfrenta muy solitaria a la muerte, no puede ni compartir siquiera eso con sus familiares. Todo el mundo se calla, los familiares se callan, el que se está allí, el pobre con la quimio también se calla. Entonces es bastante penoso por el sufrimiento que se le añade. Entonces, dentro de lo que es la muerte física, que es la muerte biológica, que es lo que nosotros consideramos hoy muerte, el electroencefalograma plano, la muerte cerebral y la parada cardiorrespiratoria. Eso es la muerte hoy en día. ¿Está? A nivel físico. Y además nos vamos desconectando y las personas no saben cómo se hace. Cuando uno inicia el proceso de muerte es como cuando se inicia el proceso de nacer. Ya no hay quien lo pare. Y se inicia desconectando los sentidos. Y el primer sentido que se desconecta es el gusto. La gente no quiere comer, deja de comer. No quiere comer. Entonces, ¿le vas a dar comida? No quiere. Dejan de comer, dejan de beber. Lo primero que se desconecta. Después, la vista. Cierran los ojos, cada vez pasan más tiempo dormidos, se les cierran los ojos, luego ya el tacto los zarandea, algunas veces salen de ese sueño profundo, que están haciendo, todo eso se llama tránsito, están haciendo un tránsito. Entonces están haciendo un trabajo interior muy, muy, muy profundo y muy trascendente. Y el último sentido que se va es el del oído. Pero es que la vertiente emocional, también tenemos una muerte emocional. La gente habla del duelo, ¿no? Es que estoy pasando un duelo, bueno, porque se ha muerto mi madre, se ha muerto mi padre, se ha muerto mi hermano y está haciendo un duelo. Muy bien, bueno, pues que sepas que tu padre ha perdido no solamente a un hijo, ha perdido el otro hijo, o sea, tu padre que se ha marchado lo ha perdido todo. Ha perdido a todos sus seres queridos, y a todos sus bienes materiales. Las fases del duelo descritas por Kübler-Ross, la de la negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación,
ella las describió con respecto al mayor duelo que las personas vamos a cometer en nuestra vida, que es el duelo por la pérdida de nuestra propia vida. Y son las fases por las que nosotros vamos a pasar. Luego está extendido, pues a cualquier duelo vamos a pasar por esa fase. Lo digo porque cuando estemos en ese proceso o acompañando a alguna persona, que sepamos que esa persona tiene que cerrar el ciclo emocional despidiéndose de las personas. Eso lo hemos aprendido muy bien en la pandemia, como la gente se fue sin despedirse, con gran sufrimiento, por cierto, por parte del que se iba, y las familias se dieron cuenta lo importante que era despedirse, porque estamos cerrando un ciclo emocional. Nuestro cuerpo emocional también se va desconectando. ¿Cómo lo hace? Despidiéndose y desprendiéndose. Por favor, no os quedéis con nada aquí, que es que ¿os acordáis de los faraones que le metieron allí todas las riquezas? Bueno, pues 3000 años después allí estaban las riquezas, no se las pudieron llevar. Estaban allí. O sea, hay que desprenderse de los bienes materiales. ¿Cómo venimos? Sin nada. Y nos vamos sin nada, ni físico, nos vamos con muchas cosas, pero no son físicas. Con lo cual, lo digo porque hay cosas que nos pueden aferrar a este plano. Nos pueden aferrar afectos o nos pueden aferrar bienes materiales. O sea que cuando alguien se esté marchando, ¿qué daño ha hecho eso? Las series estas de urgencia y de televisión y de médicos, quédate conmigo. No, si te tienes que ir, se tiene que ir. Tú lo que tienes es que acompañar al proceso que esa persona está manteniendo y está teniendo, y es su proceso, no es el tuyo, es el suyo. Entonces hay que acompañar, pero no hay que luchar ni presionar, ni cuando el desenlace vemos que se está acercando. Se puede animar, se pueden decir muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, pero no se puede luchar contra el proceso natural de la vida. Y tenemos la vertiente espiritual, que es nuestro cuerpo espiritual, ese cuerpo que hemos dicho, esa alma que ha estado aquí teniendo esa experiencia humana, pues también se marcha. ¿Y cómo se marcha? Pues esa marcha se llama tránsito, lo mismo que la muerte física se llamaba agonía, el cuerpo emocional se llama duelo, pues la vertiente espiritual se llama tránsito, y el tránsito está muy mal estudiado, os lo digo, porque yo intenté recoger muchos libros, artículos. Como ha quedado en manos de los médicos saben hacerlo muy bien a nivel material, y el día que yo me esté pasando al otro lado, que me coja un médico materialista, que me ponga mi sedación, me trate el cuerpo, me vaya sin dolor y me vaya tranquila en el cuerpo. Pero también quiero a alguien del equipo que tenga esa sensibilidad o esa concienciación de que yo tengo un cuerpo emocional, y que llamen a mi familia para poder despedirme, y que tengo un cuerpo espiritual que está haciendo un tránsito. Y las fases del tránsito, eso fue el motivo y la investigación de mi primer libro. ¿Lo puede enseñarte? Ese. Y ahí describo la fase del tránsito, que yo Ana, puedo decir que como hoy estoy hablando del segundo, si luego la gente le gusta, pues otro día, en otro mes, podemos hacer lo de las fases del tránsito. Por supuesto. ¿Vale? Porque eso se va a quedar ahí un poco colgado, ¿eh? Las fases que describí, que son el aviso, la llamada, la visita y la despedida. Entonces, hay que cambiar la definición de muerte. Ya no podemos decir que la muerte es el electroencefalograma plano y la parada cardiorrespiratoria. Es que nos quedamos cortos, muy cortos. La muerte, cuando estamos en tránsito, aparece un estado expandido de conciencia. Las personas empiezan a ver cosas del otro lado, adquieren las habilidades psíquicas, porque ya no están conectadas a lo que son los sentidos corporeomentales, que nos constriñen mucho. Conforme nos vamos desprendiendo del cuerpo, las personas tienen
habilidades psíquicas. Entre ellas empiezan a tener la habilidad psíquica de la mediumnidad, porque empiezan a ver a seres del otro lado. Ven al padre, ven a la madre, ven a la familia, ven a primos, ven a sobrinos, ven a seres espirituales. Eso es lo que yo trato en el primer libro, a quienes ven los que se están en tránsito. Y empiezan a adquirir esa sensibilidad, porque tienen un estado expandido de conciencia. Y la muerte, además, es una oscilación cíclica de la conciencia. Y me diréis, ¿eso qué es? ¿Qué es una oscilación cíclica? Antes no sé quién dijo que tenemos fecha de caducidad. Tú, Ana. ¿Por qué? Porque cuando venimos tenemos billete de ida y vuelta. No tenemos billete de ida. Y la vuelta la tenemos cerrada. Tenemos billete de ida y vuelta. Las almas suben y bajan continuamente. Esa es la oscilación de la conciencia. Continuamente las almas están subiendo y bajando, subiendo y bajando. Se sube para bajar y bajamos para subir. Eso es la definición de muerte, o un acercamiento, vamos a decirlo así, porque claro, hoy en día las personas, y hacen muy bien, se han interesado mucho en saber, ¿mi vida tiene sentido? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Todo el universo tiene un sentido. La abeja tiene un sentido, la hormiga tiene un sentido, todo encaja para el ciclo de la vida, ¿no? Y si todo tiene un sentido, mi vida tiene un sentido. Y las personas han empezado espiritualmente, en su avance en el nivel de conciencia y de conocimiento, a preguntarse por cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de mi vida. Yo, en mi investigación, porque yo hablo sobre la muerte, empiezo a preguntarme cuál es el sentido de la muerte. Si mi vida tiene un sentido, ¿cuál es el sentido de la muerte? Pues las almas, esto es el sueño de Jacob, lo dice la Biblia. Las almas suben y bajan, van y vienen, suben para bajar y bajamos para subir. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el sentido de la existencia, un acercamiento. Nosotros bajamos para bajar luz a la materia. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, la densidad, si os dais cuenta, ese nivel de conciencia que tenemos es bastante bajito y bastante ignorante. La humanidad entera va avanzando poco a poco en el nivel de conciencia. Cada vez nos hacemos más conscientes, por ejemplo, de que no hay que pegar a las mujeres, de que no hay que maltratar a los animales, de que hay que ser compasivos. Vamos aumentando el nivel de conciencia, no solamente a nivel compasivo y misericordioso, sino también a nivel de lo que son las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, cuando Newton describió la ley de la gravedad existía antes de que Newton la describiera. Estaba en el campo de información, pero Newton bajó la información, bajó la luz, la claridad, la bajó a la materia y dijo, hay una ley que es la ley de la gravedad. Existía la ley antes, claro, pero ¿qué pasaba? Que no había tomado conocimiento, no había bajado la luz. Nosotros bajamos la luz a la materia. Pero cuando subimos, porque ya os he explicado lo que es el espíritu, lo que es el alma, lo que es la conciencia, cómo hacemos esa valoración de nuestras consecuencias, de nuestros actos, la moraleja de nuestra vida, nuestro propósito de vida, todo eso que nosotros, cada uno por separado, estamos haciendo, estamos trayendo luz al mundo de la materia. Y cada vez que alguien aumenta su conocimiento, que sepáis que aumenta el conocimiento del colectivo. No se lo queda él, aumenta el conocimiento del colectivo. Y si ahora estáis todos aquí es porque otras personas han aumentado el nivel de conciencia personal y han aportado al colectivo. La luz no se la puede uno quedar para uno, hay que compartirla. Y se comparte con el colectivo. Y todos aumentamos nuestro nivel y de repente empezamos a hacernos preguntas que antes no nos hacíamos, porque hay mucha gente trabajando, aumentando el nivel de conciencia y todos nos estamos beneficiando. De manera que cuando
después de haber vivido una vida, haberla pasado por la conciencia, haber llegado a conclusiones, haber aumentado tu conocimiento, haber dado la luz que has podido traer desde el otro lado, cuando subimos, volvemos a un nivel superior. Ya no volvemos a de donde vinimos, porque hemos aprendido al bajar. Hemos aprendido cosas, hemos traído luz, hemos dado luz y la materia se ha iluminado. El problema no es las tinieblas, el problema es saber iluminar la materia sin quedarte enganchado en la iluminación. Porque claro, el problema no es la oscuridad, el problema es la luz. La gente se queda enganchada en la luz, se ilumina y se fría el cerebro. Hay que iluminarse, aprender, asentar, integrar, ponerlo en práctica, y una vez que uno ha hecho eso, otra vez compartir para poder otra vez tener la oportunidad de que ingrese de nuevo información del campo de la luz. Volver a integrar, y así es como nos vamos iluminando, y así es como vamos aprendiendo, de manera que cuando subimos, volvemos a un nivel superior, porque hemos aprendido al bajar, nos llevamos ese conocimiento, esa moraleja que hace la conciencia y se la transmite al espíritu, y además se obtiene por mérito. O sea, allí donde está la luz, se va escalando en la luz por méritos, no se escala por enchufes, aunque sea el enchufe de la luz, pero no se escala por enchufes, se escala por mérito y se hace un trabajo espiritual. Cada uno estamos haciendo nuestro trabajo espiritual, de manera que cada uno de nosotros, cuando en esa oscilación de la conciencia estemos en el otro lado, habremos llevado la satisfacción y el mérito de haber iluminado esta densidad. ¿Cuál es? Y dice, bueno, ¿y esto cuándo acaba? Pues esto acaba cuando los dos mundos se unan, cuando ya no haya fragmentación entre la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad están destinados a unirse en la unidad. Nosotros nos vemos aquí, parecemos que estamos fragmentados, ¿no? Pero a un nivel más profundo todos estamos unidos y eso también lo sabemos. Cuando lleguemos en la conciencia del ser humano a darnos cuenta de que todos somos una única unidad humana, nos habremos iluminado y dejaremos de hacer las tonterías que hacemos. Pero mientras tanto estamos subiendo, bajando, aprendiendo, trayendo luz al mundo, bajando luz aprendiendo, o sea, aumentando lo que se llama aumentando el nivel de conciencia. Y ahora vamos a hablar, os voy a contar uno de los casos que presento en el libro. Esto es una fotografía del sitio en donde sucedieron los hechos. Porque yo he contado aquí un poquito de teoría, ¿vale? Que se puede llevar a la reflexión y tal, pero vamos a ir a la práctica. Entonces, esto es un área de observación. Para los que no estén en el ámbito sanitario, la observación es una parte de las urgencias. Las personas entran en urgencias y algunas pasan al área de observación y además lo máximo que pueden estar son 48 horas como mucho, y pasan allí a esa área pues personas que o bien no sabemos si dándole un tratamiento se van a poner mejor, para ver cuál es el efecto del tratamiento que le vayamos a poner y no nos atrevemos, estoy hablando como médico, a darle el alta para su casa y a ver lo que pasa. No, vamos a mantenerla aquí en observación, para ver si se le da el alta o pasa planta, y también para hacerle pruebas,
porque hay gente que viene con ciertas patologías y hay que hacerle pruebas, hay que hacer una resonancia, no te puede, o un TAC, y no le puedes decir, mira, vaya usted a tu casa y luego venga, no, porque entran por urgencia y tenemos dudas de que la patología pueda llegar a ser grave. Y esto, lo que voy a contar, sucedió en el área de observación de un hospital andaluz. Me lo contó la enfermera que había tenido esa experiencia, pero me pidió por favor que no dijese de dónde era el hospital. Es de Andalucía, pero una foto sí que me dio. Todas las observaciones se parecen, de manera que aquí están las camillas, las camas, hay un puesto de enfermería aquí, puesto médico y de enfermería, y desde aquí pues están viendo, ¿vale? Tienes la visual de las camas y además tienes monitores, ¿vale? Allí hay unos, aquí no aparece, pero bueno, hay monitores donde tienen monitorizado pues el ritmo cardíaco, el oxígeno, la tensión arterial, ¿vale? Aquí fue donde ocurrió lo que voy a contar. El área de observación, no es esta área, pero pongo esto porque las camas tienen esas defensas, esas barreras que se ponen en las camas, pues para que la persona, no, si se mueve o se altera, pues no se caiga, porque claro, no estás en tu casa, no estás en tu territorio, y las personas, algunas entran y se pueden, sobre todo las personas mayores, se pueden confundir, se pueden caer, Y esto ocurrió una noche de enero del año 2024 en un hospital, pues de aquí, de Andalucía. Entra la enfermera a las 10 de la noche, la enfermera que me cuenta esto, entra a las 10 de la noche y la enfermera que sale de turno le dice, mira, tenemos a 12 ingresados, 4 están sin monitores y va todo más o menos normal. Se va la enfermera y entra la médico de urgencia y le dice, oye, mira, que ha entrado una señora con un estreñimiento, le hemos puesto un enema de limpieza, pero no estamos seguros de que sea una oclusión intestinal y está aquí en observación. Y la familia ha venido a verla. Ya no es hora de visitas, puede pasar la familia, dice la enfermera. Sí, hombre, pues que pase la familia. Total, que pasa la familia y enseguida viene el hijo y le dice, mire usted, señorita, mi madre no está bien. Total, que va para la madre y efectivamente la madre estaba cayendo en parada cardíaca, de manera que empiezan a reanimarla y empiezan a hacerle una reanimación cardiopulmonar. Empiezan con una reanimación normal con mecánica y pasan a la reanimación cardiopulmonar avanzada, que ya es pues con medicamentos y cuando le ponen lo que es el desfibrilador. Me decía ella que apostaban tanto porque la mujer saliera, porque había entrado por un estreñimiento, que apostaban tanto porque la mujer saliera que bajaron los de la UBI, que son los intensivistas, a ver lo que podían hacer, ¿no? Y estuvieron 40 minutos de reanimación, pero la mujer, bueno, trascendió. Y la noche siguió. La noche sigue, enero, por la noche, el COVID, la gripe A y las urgencias normales y corrientes. Era ritmo trepidante, quien trabaja en las urgencias lo sabe, y cuando está en observación, pues está allí con gente que ha entrado malita y que tienes que estar pendiente de ella, y hasta las 6 de la mañana no pudieron descansar un poco. Y a las 6 de la mañana dice ella que a sus compañeras le dijo, oye, ¿por qué no ponemos los sillones y extendemos un poquito las piernas? Eso quien ha trabajado en urgencia lo sabe muy bien, porque vamos a extender un poquito las piernas porque estamos, se te ponen las piernas como botas de estar todo el día de pie. Y hace eso, pues pone el sillón, lo trae el sillón, se sienta y cuando se sienta en ese puesto de enfermería que habéis visto al principio, pues ella ve esto, ve como una luz, como a la altura del palo del suero, ve una luz y dice, y yo a mis preguntas, todo esto, preguntas que yo le hago, dice que era una luz que no tenía forma, no era redonda, ni un orbe, ni nada, simplemente una luz blanquecina, dorada,
y que cuando ella se levantó, la luz desapareció. Pero entonces lo que vio fue a una señora que intentaba bajar la barrera como para tirarse de la cama. Y entonces ella se levanta y dice, pero bueno, ve a esta señora que quiere bajarse de la cama, y va para ella y empieza no a gritarle, pero sí en voz alta a decirle, señora, pare que se va a caer, señora, y cuando se va acercando a ella, la señora la mira, hacen contacto visual, ¿eh? Y se da cuenta esta enfermera que esa señora que intenta bajarse de la cama es la que 4 o 5 horas antes había fallecido. Y además era la misma camilla en donde estaba. Entonces ella queda como en shock, porque además en ese contacto visual esta señora la mira como diciendo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Porque se para efectivamente en ese intento de bajar la barrera, se para, la mira, le pregunta con la mirada, ella entendió que le estaba preguntando, ¿qué estoy haciendo aquí? Estaba como confusa. La enfermera se da cuenta de que es la mujer que se acaba de morir y se queda paralizada. En esto, que llegan las enfermeras, que estaban 2 enfermeras y una TECAE, que estaban allí con ella en esa guardia, y como la escuchan gritar o hablar en voz alta, ¿pero qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Y entonces ella se vuelve hacia las compañeras y le dice, pues esa señora que se quiere tirar de la cama, estoy gritando por esa señora. Y cuando la enfermera se vuelve, la señora ya no estaba. En esa camilla había un hombre que estaba dormido, que tenía una mascarilla y que no tenía nada que ver con la señora que ella acababa de ver. Entonces ella pensó, ¿y si esto es una señal y este hombre está malo y a mí se me ha venido esto a la cabeza? Fue y despertó al hombre, oiga, lo despierta, le dice, oiga, ¿cómo está? Mire usted, ¿cómo se encuentra? Y que el hombre le dijo, hombre, me duele un poquito, pero no estuvo mal. Y siguió durmiendo. Las compañeras se asustaron. Vamos a encender las luces. Enciende esto que has visto. Ha sido el fantasma de esa mujer. Vamos a abrir las luces. Y ella le dijo, no, hombre, vamos a despertar aquí a todo el mundo. Son las 6 de la mañana, por favor. Vamos a dejar a la gente tranquila ahora que están descansando un poquito. Y me contaba que ella, su pregunta es ¿por qué vio lo que vio? Porque no tuvo miedo. El resto de las compañeras, esas 2 enfermeras y la TECAE, dice que estaban acojonadas, que se echaron a temblar, vaya, que tenían miedo, pero ella no tuvo miedo. Y era ella quien estaba calmando a las compañeras. Y yo le pregunté, ¿y por qué no tuviste miedo tú? ¿Por qué no te entró miedo? ¿Qué explicación le das a que no tuvieras miedo? Y me contestó, porque lo que yo vi fue real. Y cuando tú ves algo real, no tienes miedo. Conclusión, que ella quería preguntarse y se preguntaba por qué vio lo que vio, por qué en ese momento tuvo un flash o tuvo un episodio de mediumnidad espontánea, que de repente vio a la persona que acaba de fallecer y además esa persona estaba confusa. Estaba preguntándole, porque le preguntó con la mirada, ¿qué estoy haciendo aquí? Esa señora no sabía lo que le había pasado. Y eso nos corresponde al profesional médico y sanitario aumentar el nivel de conciencia en este sentido. Porque, primero, la persona que está en tránsito es el protagonista de su propio tránsito. Yo soy la protagonista de mi muerte. No es el médico,
no es la enfermera, no es mi familiar, no es mi hija. No pueden pedirle que decidan por mí porque la protagonista soy yo. Si yo soy dueña de mi vida, también soy dueña de mi muerte. Y me tienen que informar de todo lo que me están haciendo. Y si hay una muerte inesperada o súbita, yo propongo y sugiero que a esa persona que acaba de trascender se le informe de que ya no pertenece a este plano. Me contaba una médico anestesista que ya está jubilada y tiene 80 años, me decía que cuando ella empezó con la anestesia, a trabajar como anestesista, pues hacía ya en los años 60 o 70, pues que un hombre pues se murió en la mesa de operaciones, se lo dijeron a la familia y la familia le dijo, tenemos a un sacerdote, queremos que el sacerdote entre y le dé los santos óleos, vale. Y bueno, entró el sacerdote allí a la camilla, la mesa de operaciones, todavía en ellos el equipo no se había marchado y que el sacerdote llegó y se acercó al paciente, al paciente ya que acaba de fallecer, puso las manos en trompetilla y empezó a gritarle, hijo mío, que te has muerto, que sepas que te has muerto. Que ella me contaba que tanto ella como el enfermero que estaba ahí se quedaron todos en shock, no sabían qué decir porque el cura no hacía más que gritarle a ese señor que se había muerto. Ahora entiendo lo que quería hacer el cura. Los curas sabían de la muerte porque estaba en manos de los religiosos y sabían de la muerte. Y el cura pues te daba el santo óleo y te decía una oración para decirte que te estabas muriendo, que te dieras cuenta de que te estabas muriendo. Como el nervio auditivo todavía está conectado, pues tú imagínate que está tu espíritu allí al lado de la camilla, viene un cura y te dice, estás muerto. Bueno, pues eso ya te da una pista. O te da un susto, porque para pasar a donde he dicho que hay que pasar, a ese plano de luz, se tienen que dar dos circunstancias. Primero, darte cuenta que te has muerto. La gente que está estudiando parapsicología sabe que hay gente que no se da cuenta que se ha muerto. El sexto sentido. No saben que se han muerto, nadie se lo ha dicho, han tenido una muerte violenta, inesperada, nadie le dice que ya no pertenece a este plano y siguen haciendo las cosas que estaban haciendo. Pero llega un momento en que como nadie te hace caso, pues te das cuenta de que te has muerto. Y el segundo paso que hay que dar es aceptar que te has muerto. Porque hay gente que sabe que se ha muerto pero no lo acepta y se queda por los lugares por donde solía. Bien porque no quiere que esa casa, los aferramientos que estamos hablando antes, el cuerpo ese emocional, porque se ha quedado la casa a un hijo que él sabe que la va a malgastar, o la herencia, o la mujer que se ha ido con otro, o yo qué sé, lo que cada uno le pueda aferrar a este plano, o cómo voy a dejar a mi marido solo, o cómo voy a dejar a mi hijo solo. Hay muchas circunstancias por las cuales las personas saben que se han muerto pero no se van. Pero si no sigue en este plano, para pasar al plano de luz, date cuenta de que te has ido, que ya no perteneces a este plano, en esa oscilación de la conciencia, y una vez que te des cuenta, acéptalo, márchate. Pero si estamos continuamente oscilando aquí, allí, si subimos para bajar y bajamos para subir, venimos a traer luz y luego nos vamos para aumentar el nivel de conciencia de los que estamos allí. Las personas merecen ser informadas. Incluso cuando estás en sedación mereces ser informado. Que te va a poner una sedación. Bueno, es que está inconsciente, sí, pero no es un vegetal, sigue escuchando, infórmale. De que se le va a poner una sedación, infórmale. Cuando expire, acabas de expirar. No aconsejo que esto lo haga la familia, porque a la familia le duele mucho, por eso antes lo hacía el cura. Pero sí, lo puede hacer gente o personal, tanto sanitario o como voluntarios, que estén concienciados de hacer eso es ayudar al buen tránsito
a esa parte de la vida que es un poquito, no está bien explicada, ni explorada, ni investigada, y que cuando sabes todas estas cosas, haces un acercamiento a ella cuando tienes que acompañar a alguien de otra manera, y cuando tú te tengas que ir, sabes que te vas para volver, porque estamos en ese continuo ciclo. Yo abogo por Mi muerte es mía. En el siglo, en los años de la Edad Media, había un librito que se llamaba el Ars Moriendi, que era el arte de morir. En todas las generaciones y en todas las culturas a las personas nos ha importado mucho cómo nos vamos. Lo mismo que nos ha importado mucho cómo se hace un parto. El parto es natural, no hay que hacer nada. Algunas veces hay que ayudar al parto. Pues la muerte es lo mismo, es natural, no hay que hacer nada. Algunas veces a lo mejor hay que poner sedación y ayudar un poquito. Pero si no, no hay que hacer nada. El Ars Moriendi aconsejaba, daba consejos tanto al que se estaba marchando como al que estaba acompañando. Como por ejemplo, no hacer ruidos, mantener la habitación en calma. Tenía un sesgo religioso católico importante porque era un libro de su época. Aconsejaba el libro en el siglo XV tener una figura que se llamaba, en latín, el nuncio mortis, o sea, el que te cuenta la verdad, porque parece que en todas épocas y sociedades hay un ocultamiento por parte de la familia al que se está yendo, dándole ánimos o consuelo de una manera engañosa. Que está bien, dale consuelo, pero si le estás engañando, bueno, pues ya no es tan consuelo. Y todo el mundo trata, no, ya verás cómo te va a poner mejorcito, venga, tómate esto, tómate. No, hay momentos en donde hay que acompañar. Y hay muchas maneras de decir las cosas. No hay que ser brusco, ni hay que ser... Entonces, estaba la figura del nuncio mortis, que aconsejaba que fuese un amigo que se comprometiese contigo a que te iba a decir la verdad. La familia te puede engañar, pero el amigo, comprométete de que tú me vas a decir la verdad, por lo menos que no llegue el momento de que un cura se acerque y me diga, ¡que te has muerto! ¿Me entiende? O sea, que yo vaya también preparándome, porque yo tengo que cerrar emocionalmente, tengo que cerrar un ciclo. Tengo que despedirme de quien quiera despedirme y tengo que desprenderme de mis cosas. ¿Para qué? Para poder marcharme y aceptar que me he marchado, para que ese tránsito dure lo menos posible antes de pasar al plano de luz. Si es verdad que había un Ars Moriendi en la Edad Media, hoy en el siglo XXI, que no hay esos sesgos religiosos, pero sí que tenemos unas creencias o tenemos una derivación espiritual y además más individual de hacernos responsables de nuestra vida, nos tenemos que hacer también responsables de nuestra muerte. Y yo abogo por mi muerte es mía. No es del médico, ni de la enfermera, ni de mi hija, a la que no le puedo dejar en sus manos que tome la decisión de si me sedan o no me sedan, de si donan mi órgano o no donan mi órgano, porque eso es añadirle un sufrimiento cuando esa parte de mi existencia, que es esa oscilación de mi conciencia, voy a tener otro nivel de conciencia, voy a pasar a otra situación de conciencia, es mía y me corresponde a mí. Y ya no tengo nada más que decir por hoy. Fenómeno. Muchas gracias. Me han dicho que luego va a haber preguntas, pero después, ¿no? ¿Ahora? Sí, cuando acabemos. Ay, no, un momentillo, que yo quería... Verás, ¿cómo salimos de aquí? Quería poner una cosa. Dame. ¿Cómo salimos de aquí? Aquí. Ponlo ahí.
el... Mamá. Esto es una visión. ¿Estás seguro? Nosotros no la vemos. Mamá. 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 No morimos solos. Eso es una visión, no es una alucinación. ¿Os dais cuenta? Pues no morimos solos.